¿Qué tal, estimados agentes de la palabra poderosa de Dios? Vamos a ver el tercer paso de la lección divina, que es la oratio, es decir, la oración. Todo momento de oración es posible solamente al ejercer la virtud suprema de la humildad. Recordemos que la humildad es, ante todo, dejarnos conducir por el Señor sabiendo que somos polvo. La humildad es tomar conciencia de que no somos mejores que otros, no somos más que los demás. Tenemos también defectos y virtudes y vamos creciendo constantemente en el camino de la vida. Guigo define el paso de la oratio así. La oración es una ferviente elevación del alma hacia Dios para alejar los males y recibir los bienes. En efecto, la oración nos va configurando con la voluntad de Dios. Nos va llenando de sabiduría para comprender los caminos del Señor. Así vemos entonces que mientras más oramos, más habilidad adquirimos para identificar lo que nos aleja de Dios y lo que nos acerca a Él. De modo que adquirimos sabiduría para el discernimiento. La pregunta que orienta este momento de la oratio es: ¿qué nos hace decirle a Dios este pasaje de la Escritura? Nos dirigimos ahora al Dios que nos ha hablado por su palabra. San Agustín nos recomienda: si el texto es oración, recen; si es gemido, lamentense; si es reconocimiento, vivan con alegría; si es un texto de esperanza, sientan esperanza; si es de temor, teman, porque las cosas que encuentren en el texto son el espejo de ustedes mismos. El texto nos conduce. El pasaje bíblico que leemos nos da tanto el motivo de nuestra oración como las palabras con las que se nos sugiere orar. Recordemos que el pasaje, por ejemplo, de la misa diaria, del Evangelio de la misa diaria, nos va dando un motivo para orar. Podemos identificarnos con el personaje o los personajes que vienen en el texto. Comprendemos sus situaciones, nos identificamos con ellos porque nos ha pasado lo que a ellos les pasa. También vemos cómo ellos son conducidos por Dios y así vamos percibiendo intuitivamente cómo Dios también nos quiere conducir. Por eso podemos encontrar en todo pasaje de la Escritura un motivo para orar. Y podemos encontrar en ese pasaje bíblico las palabras con las que podemos orar. En la Escritura Dios nos habla y nos presta ese lenguaje adecuado para orar. Esto es hacer de la palabra de Dios nuestra palabra en la oración. Eso es dejar que la palabra germine en nosotros. La encarnamos, la hacemos vida en nosotros y podemos expresar desde el profundo de nuestro ser todo lo que tenemos, pero lo hacemos con las palabras prestadas de Dios. Así, por ejemplo, en el pasaje de Bartimeo el ciego, en Marcos 10, 46, 52, tras leer el texto y meditarlo profundamente, podemos orar al Señor diciendo las palabras del ciego: Señor, si quieres, puedes curarme. También podemos orar a partir de este pasaje bíblico de Bartimeo el ciego, respondiendo con otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, alguien puede utilizar palabras de los Salmos para responder a este pasaje bíblico de Bartimeo. No es necesario que utilicemos palabras exclusivas de este texto, sino que podemos utilizar palabras de cualquier otro pasaje de la Escritura.
También podemos responder con actitud de silencio, siempre y cuando sea un silencio confiado, amoroso, de abandono en el Señor, y no tanto un silencio de miedo, de temor a qué van a decir los demás si no digo nada. Eso no importa. Lo importante es de que tu silencio sea más bien una respuesta, un abandonarte en Dios. Él sabe lo que tú necesitas, sabe lo que sientes. Aun cuando no sepas formular en un lenguaje lo que quieres expresar, Dios lo sabe. Él conoce tu palabra interior. La oración nos muestra cómo la palabra realiza lo que anuncia. En esta imagen vemos cómo una mujer extiende sus brazos y abre sus manos para sentir el rocío, para sentir la lluvia. Así, la palabra de Dios, recordemos, es como la lluvia que empapa la tierra. La lluvia baja, empapa la tierra y con el tiempo, con el sol, se va evaporando y esa humedad regresa al cielo. Pero no regresa sin haber producido un efecto, sin haber hecho que la tierra se vuelva fértil para dejar crecer los frutos. Así la palabra de Dios viene a nosotros. Nos dejamos empapar por la palabra y la palabra volverá a Dios, pero siempre causando un efecto en nosotros. Ese efecto será mejor en la medida en que nos dispongamos al Señor. Recordemos también que toda oración cristiana es, por naturaleza, oración comunitaria, pero conviene tener conciencia de ello. Recordemos que nadie está solo. Aunque vivamos solos, por ejemplo, mucha gente mayor vive sola porque sus hijos ya se casaron, tienen su familia, tienen su propia dinámica de vida. Nadie está solo. Nadie debe sentirse solo. Todos formamos una familia que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Somos uno en Cristo. También, si nos damos cuenta, la vida humana es siempre alteridad. Siempre estamos en interacción con otros. Y esa interacción nos ayuda a comprender nuestra condición humana. También todos vivimos en comunión. Orar es solidarizarse con otros. No oramos solo por nuestros intereses y necesidades, sino por los de los demás. Cada uno de nosotros forma parte de una realidad mayor, la sociedad, el mundo. Hay que solidarizarnos incluso con los no creyentes. Ellos no tienen la culpa de no conocer a Dios. Quizá no saben disponerse, quizá nunca han tenido una experiencia de Dios. No lo sabemos ni nos toca juzgar. Hemos de ser solidarios con ellos y que nuestra oración los abarque. Así, por ejemplo, en la misa siempre se pide por todos los seres humanos, vivos y muertos. Así también nosotros hemos de procurar que nuestra oración abarque al mundo entero. La oración, por tanto, nos abre a la realidad eclesial. Somos parte de una misma iglesia, de una comunidad, de una asamblea de fe gigantesca que abarca al mundo entero. Así entonces, cuando oramos e intercedemos por alguien o por todos, nos unimos a Cristo sacerdote, Cristo intercesor. De hecho, la intercesión, recordemos, es una acción sacerdotal. Si podemos interceder por otros, es porque en virtud del bautismo estamos incorporados a Cristo sacerdote. Guigo, consciente de que la oración nos provoca una sed insaciable de Dios, escribe en su obra: «Dame siquiera, Señor, una gota de lluvia celeste que restaure mi sed,
porque ardo de amor. Qué importante es dejarse quemar por la palabra, que la palabra nos transforme, que nos convierta en lo que Dios espera de nosotros, que ese fuego del Espíritu Santo logre incendiar y destruir todo lo imperfecto en nosotros. Y si llegamos a la perfección de la bondad, será solo por obra del Espíritu de Dios. De parte nuestra se requiere disposición y colaboración con la gracia. Entonces, sin necesidad de decir más palabras, nos dejamos mirar por Dios y entramos en su presencia. Ahora daré unas sugerencias prácticas para cuando en la oración queramos acercarnos a un texto bíblico. Primero que nada es recordar que en el texto bíblico el Señor nos ha hablado y nos presta sus palabras para orar. Él siempre nos escucha, aun cuando no sepamos qué decir. Él nos entiende. Él nos ha creado y sabe de qué estamos hechos. Él sabe lo que necesitamos. Espera que lo sepamos formular, pero no siempre podemos. No siempre somos tan hábiles para encontrar las palabras adecuadas para orar. Por eso es importante dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y aunque no formulemos expresiones, el silencio confiado es también respuesta. Acojamos su mensaje, seamos una casa donde Dios habite. Que Él venga a nosotros, se quede a vivir en nosotros como en una morada. Eso es que Dios quiere que nos convirtamos en templos de su presencia. Por tanto, maravillémonos de su palabra y respondamos desde lo profundo de nuestro ser. Al orar, presentemos al Señor los intereses y necesidades de los demás hermanos. Hablemos a Dios de nuestras preocupaciones por el mundo y la iglesia, por nuestra familia y nuestros proyectos. Pero ante todo, hagamos espacio para que Él nos hable y hable a toda la comunidad. Quiero cerrar este momento con una oración de un hombre al que admiré toda mi juventud, Carlo Maria Martini, quien por muchos años fue el cardenal arzobispo de Milán, allá en Italia. Leo una oración escrita por él. Hagamos espacio en nuestro interior para identificarnos con esta oración. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, pronunciada hace 2000 años, está viva y eficaz en medio de nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentre plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Y ahora estamos listos para comprender el último paso de la Lectio Divina, que será la Contemplatio.
Si te ha gustado este video, dale me gusta. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo más mensajes y videos sobre cómo vivir la Lección Divina. Y finalmente, haz clic en la campanita de notificaciones para que YouTube te siga enviando estos mensajes y así sigamos creciendo juntos en el conocimiento y la vivencia de la palabra de Dios. Hasta pronto.